Sean todos bienvenidos a esta presentación. A continuación, nuestro grupo de trabajo conformado por Oscar Vega Durán, Andrés Felipe Salgado y Luis Alfonso Vega expondremos dos tipos de trastornos, los cuales son trastornos por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, trastorno específico del lenguaje. De este modo evaluaremos 4 factores de suma importancia en estos dos trastornos, que son factor genético, factor epidemiológico, factor cognitivo y factor neuropsicológico. De este modo comenzamos evaluando el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en su factor genético. El TDAH en principio tiene un origen hereditario. Eso está demostrado clínicamente, porque en la mayoría de los casos casi siempre se registra un antecedente en los padres o en algún familiar próximo, o sea, existen antecedentes genéticos familiares. De este modo, en la mayoría de los casos hereditarios, en algunas ocasiones no se demuestra estos antecedentes, muchas veces porque a lo mejor se conoce a una generación o a 2 generaciones, pero no se conoce por supuesto toda la historia familiar. Sin embargo, esto no es el único factor que se incide en el TDAH. Existen otros factores que son ambientales y que junto con los hereditarios son los que conforman la patología del problema. Factor epidemiológico. Trastorno psiquiátrico más frecuente en la infancia entre el 5 y el 10% de la población infantil, de 1 a 2 alumnos por aula. Relación niño-niña. Los niños presentan mayor grado de hiperactividad, impulsividad que las niñas. Esto conlleva mayores problemas de conducta, por lo que acuden más a consulta y son diagnosticados con mayor facilidad. En las niñas predominan problemas de atención, rendimiento académico y sintomatología ansiosa, por lo que su detección es más fácil. Factor cognitivo. Por lo general, los niños hiperactivos tienen un estilo cognitivo impulsivo, debido al fallo en el control para inhibir la respuesta, al déficit en la regulación de las emociones, las limitaciones de campo perceptivo debido al déficit de atención, el pensamiento poco analítico y las deficiencias en el establecimiento de las relaciones causales, y debido también a la presencia de rigidez cognitiva. Esta rigidez cognitiva en el procesamiento de la información se traduce en falta de flexibilidad cognitiva, es decir, en la habilidad para cambiar rápidamente y de forma correcta de un pensamiento o acción a otro, de acuerdo con las demandas del entorno. Factor neuropsicológico. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en síntoma central desde la neuropsicología es el deficiente desarrollo de la organización de su conducta, específicamente de las formas de actividad consciente e inconscientemente orientada. El síndrome neuropsicológico que presentan los niños con TDAH es un síndrome complejo en tanto no desarrollan las actividades conscientes, complejas, orientadas a un fin, que son reguladas por el lenguaje. La función comunicativa del lenguaje como medida de regulación de la actividad compleja no se forma. Por ello, las funciones psicológicas superiores, que son voluntarias y necesitan de la participación del lenguaje para su organización y control, no se desarrollan adecuadamente. Los niños con TDAH muestran un perfil neuropsicológico caracterizado por un déficit funcional severo en los mecanismos de programación y control, organización secuencial motora, análisis y síntesis especial, y activación cerebral inespecífica. Trastorno específico del lenguaje. Factor genético. Es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en niños que no tienen pérdida de audición o discapacidad intelectual. En el trastorno específico del lenguaje puede afectar el habla,
la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura en los niños. De cierto modo se desconoce la causa del trastorno específico del lenguaje, pero hay descubrimientos recientes que sugieren que tienen un fuerte vínculo genético. Es más probable que los niños con trastornos específicos del lenguaje tengan padres y hermanos que también han tenido dificultades y retrasos en el habla, comparado con niños sin este trastorno. Es tanto así que a nivel epidemiológico los estudios muestran una prevalencia imprecisa según la edad del niño y los criterios que se utilicen. En población escolar sin signos de trastornos neurológicos ni genéticos, la prevalencia de trastornos del lenguaje se sitúa en torno al 2 y al 3%, y la de los trastornos del habla alrededor del 3 al 6%. En cambio, en población preescolar se estima que es superior al 15%. Factor cognitivo. El trastorno específico del desarrollo del lenguaje es una entidad diagnóstica en la que se espera que el lenguaje sea la única función cognitiva afectada. Sin embargo, es posible que se pueda presentar dificultades en otras funciones cognitivas, sea porque la alteración lingüística es expresión de una afección de base o porque el retraso lingüístico lleva a falencias cognitivas en general. Por ello, es un factor de riesgo para los problemas de aprendizaje, ya que tener dificultad con la habilidad básica del lenguaje afecta el desempeño en el aula. Esto significa que los niños con trastornos específicos del lenguaje tienen una mayor probabilidad de que se les diagnostique un problema de aprendizaje que los niños que no tienen este trastorno. De igual manera podemos identificar que estos niños pueden tener dificultad para traducir las letras en sonidos que puedan leer. Sus habilidades de escritura pueden verse debilitadas por errores gramaticales y un vocabulario limitado y problemas de comprensión y de organización de pensamientos en oraciones coherentes. Factor neuropsicológico. Las alteraciones del lenguaje infantil se asocian a diferentes problemas neurológicos. Los déficits neurológicos asociados más frecuentes son los problemas de memoria, de atención de funciones ejecutivas, de disfunciones motrices, de la percepción temporal, del reconocimiento táctil, del esquema corporal, de la orientación espacial y de discriminación visual. Estas alteraciones del lenguaje constituyen un grupo de trastornos con alta prevalencia dentro de la población y abarcan desde simples problemas de articulación de un fonema hasta dificultades graves de comunicación como afasia y disartrias infantiles. De esta manera hemos finalizado el abordaje de estos dos trastornos que son muy frecuentes en niños en su etapa tanto escolar como social.